Buenas noches con todas las personas que se han dado cita el día de hoy para nuestra transmisión en vivo del segundo programa de La Ciencia Detrás del Cómic, una serie de programas que están intentando articular los cómics con el conocer o saber científico. Bueno, nuestro objetivo siempre es el de la divulgación científica y también a propósito de algo que nos apasiona mucho, que nos genera muchísimas emociones positivas, como es la ciencia ficción, insisto, el mundo de los cómics, hemos pretendido articular estos dos temas para hacer divulgación científica, pero a través de un elemento muy entretenido y a la vez muy profundo. En el capítulo anterior habíamos visto la ciencia detrás de Batman y para estos programas, tal como el anterior, hemos contado con la presencia de los mijines del multiverso, así como de algunos expertos de astrociencias que nos han acompañado con sus criterios técnicos, científicos, su conocimiento, etcétera. Para mí es un gran honor estar esta noche aquí y bueno, estar acompañada de estos panelistas tan interesantes, tan brillantes, personas maravillosas, los mijines del multiverso y Astrociencias de Ecuador. En primer lugar, bueno, el tema del día de hoy, como habrán visto en redes sociales, tiene que ver con la ciencia detrás de los viajes en el tiempo en los cómics. Y bueno, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué son los viajes en el tiempo? La verdad es que la preparación para este programa a mí me ha generado una profunda crisis existencial. Para empezar, descubrí que nuestro cerebro se demora en procesar 80 milisegundos los eventos que finalmente terminamos de integrar, procesar, entender y transmitir. Lo que significaría que estamos viviendo en el pasado, existe el presente, es posible viajar al futuro. Bueno, a través de los cómics y a través de nuestros expositores del día de hoy, vamos a resolver estas y otras inquietudes. Quiero dar la bienvenida esta noche a Martín Doty, el Lionel Hutz de los mijines del multiverso, abogado de profesión, músico de corazón y geek en cuerpo y alma. Es fanático del cine, le gusta coleccionar Tintín, le encantan los videojuegos de terror y andar asustando a todo el mundo con historias y leyendas. Querido Martín, buenas noches, bienvenido. Hola, Vale, muchísimas gracias a ti, a todos los amigos de Astrociencias de Ecuador. De verdad, me siento honrado de compartir este lindo panel con ustedes. Para los mijines del multiverso es un gusto, es un placer hablar de estos temas porque, como siempre les decimos, los geeks no somos tipos raros, no somos personas raras, somos personas con vida, somos personas con nuestras amistades, que tenemos nuestras actividades, nuestras profesiones. Y si a eso tú le añades el ingrediente científico, que en realidad debería estar presente en absolutamente todos los estamentos de nuestras vidas, es una combinación maravillosa. Hablar de ciencia y cómics me parece de verdad alucinante. El día de hoy hemos preparado un programa muy bonito acerca de viajes muy importantes, viajes trascendentales que han hecho varios de nuestros personajes favoritos del cómic en el tiempo para cambiar el curso de la historia, para reencontrarse con algún amor del pasado. En fin, vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos y obviamente con la ayuda de ustedes que manejan de mejor manera el tema de la ciencia, vamos a ir dilucidando si es que estos viajes en el tiempo de los cómics fantasiosos, probablemente inalcanzables, son o no son reales. Yo siempre digo que el cómic es una válvula de escape de la vida real, sin necesariamente separarse tanto de los aspectos cotidianos que vivimos todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque los cómics siempre hallan su génesis, su fundamento en coyunturas sociales, coyunturas políticas de determinados momentos históricos. Y claro, es una válvula de escape porque nosotros al leer un cómic nos sentimos identificados con un superhéroe, con una superheroína, creemos que podemos combatir el mal, quisiéramos poder tener sus superpoderes y en este caso particular nos permite fantasear e imaginarnos que viajamos en el tiempo, que me parece que es una de las misiones
del ser humano aún inconclusas, pero muy estudiadas y revisadas en muchísima literatura y particularmente en los cómics. Así que feliz de estar acá. Les invito a todos los que nos están viendo que pregunten, que si es que por ahí se nos olvidó algún ejemplo de mencionar, nos lo hagan acuerdo porque hay muchísimos y la memoria generalmente falla. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchas gracias a ti. Me encanta cómo acabas de describir esto del mundo de los cómics. Yo siempre he tratado de transmitir ese mensaje y tú acabas de poner en las palabras precisas. Y una de las cosas que me preguntaba para este programa también es, ¿por qué tenemos este deseo, este anhelo de poder viajar en el tiempo? Seguramente tendrá que ver con cambiar hechos del pasado, con poder adelantarse tal vez a ciertos eventos del futuro, pero además una de las cosas más bonitas y que nos conecta con el mundo científico y con Astrociencias de Ecuador es que los seres humanos conectamos con la noción del tiempo a través de la observación de los astros. Y eso me parece a mí algo muy mágico, muy maravilloso. Para complementar estas ideas, tenemos al segundo mijín, el genio tecnológico detrás del proyecto. Poli, como le decimos de cariño, es diseñador multimedia y cuando no está creando mundos digitales o ilustrando sonrisas, le gusta coleccionar cómics de Superman, así como jugar todo tipo de consola y o videojuego, ya que es un gamer de hueso colorado. Querido Poli, buenas noches, bienvenido. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches con toda la gente que nos está viendo. ¿Qué más decir? Martín lo ha dicho todo, me sentí muy identificado con su discurso. Yo solo tengo que agregar que en el tema de viajes en el tiempo, a mí siempre me ha llamado la atención esto de las causalidades y cómo los viajes en el tiempo afectan, cuando son al pasado afectan al futuro, cuando son al futuro, qué cosas nuevas ves. Y este tropo en la literatura es una cosa muy interesante de analizar en sus diferentes formas, porque no siempre es la misma. Y eso poco a poco lo iremos desmenuzando aquí en el programa. Y como lo dijo ya Martín, con la ayuda de Mauricio aquí en Astrociencias que nos invitaron, vamos a poder darle un poquito más de luz a estos puntos específicos de cómo funcionaría, por lo menos en la teoría, en nuestro mundo. Y nada, contentísimo estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Poli. Y bueno, en base a su conocimiento y en base también a sus estudios, a su formación, vamos ahora a presentar a nuestro queridísimo Mauricio Rosero de Astrociencias de Ecuador, quien es el administrador de la página de divulgación científica Astrociencias de Ecuador, astrónomo aficionado y organizador de eventos de divulgación. Una maravilla y un verdadero honor contar contigo, Mauri, esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Vale, y buenas noches con todos. Muy feliz de estar aquí compartiendo panel con los invitados de los Mijines del Multiverso. Qué increíble poder compartir, hablar un poco de ciencia, hablando del tiempo, ¿no? Tú justamente mencionabas lo que es el tiempo o la interrogante de tratar de definir un poco qué es el tiempo. Si nosotros pudiéramos hacer eso, pues seguramente ya podríamos ganarnos un premio Nobel, porque es una situación, algo muy complejo, ¿no? Tratar de definir, algunos lo abordan tal vez desde un enfoque filosófico, como una ilusión, que el tiempo solamente es real porque nosotros lo percibimos, porque nuestro cerebro lo percibe. Otros le dan un tinte más relativo, como Einstein en su momento publicó su famosa teoría de la relatividad especial, en donde habla justamente de lo que es el tiempo, de los viajes, de la velocidad de la luz, cómo afecta ese en una escala temporal. Entonces, yo creo que todos somos viajeros del tiempo, todos estamos viajando hacia el futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. O sea, suena algo obvio, ¿no? Pero la verdad es que estamos viajando hacia el futuro a esa velocidad y es interesante, ¿no? Poder hablar
de este tipo de cosas que tal vez son un poco ficticias, que solamente se da tal vez en los cómics, en las películas, en las series, pero científicamente los viajes en el tiempo son posibles, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que sin nada más que agregar, creo que empecemos. Muchísimas gracias, querido Mauri. Excelente explicación. Y bueno, a la comunidad que se ha comunicado, que se ha conectado esta noche, por favor, no dejen de enviarnos sus saludos. Cuéntenos desde dónde nos están viendo y también acompáñennos con sus comentarios. Como decía Martín, por ahí, si estamos olvidando algún ejemplo, algún cómic en el cual se hable de los viajes del tiempo, también sus aportes científicos, tanto desde la parte de su formación profesional como también desde la afición. Todos somos seres brillantes haciendo cosas excepcionales en la vida. Y bueno, y si también nos quieren comentar qué harían si tuvieran la posibilidad de viajar en el tiempo, pues sus comentarios, sus mensajes son más que bienvenidos. Y para iniciar, a mí me gustaría plantear a Martín que nos cuente un poco una introducción sobre cómo se ha ido dando este tema de los viajes en el tiempo en los cómics. Claro que sí. A ver, el tema del viaje temporoespacial en el cómic es tan viejo como el cómic en sí mismo. Podemos encontrar lindos ejemplos en el génesis de muchos de los cómics. Yo quisiera un poquito dividir esta charla que vamos a tener aquí de tal manera de que sea lo más didáctica posible en 2 o 3 aspectos muy importantes. Según el cómic, y luego Mauricio y Vale nos irán ampliando si es que eso es aplicable en la ciencia o no. Según el cómic, es posible hacer 3 tipos de viajes en el tiempo. Hay un cuarto tipo que tiene que ver sobre todo con Avengers Endgame, que no es un cuarto tipo del cual estábamos muy familiarizados, que nace a partir de esta película, de esta saga, pero podemos dejarlo hacia el final. Es eso por un lado, hablar de los 3 tipos de viajes que se pueden hacer en el tiempo según los cómics. Luego de eso, dividiría un poco la explicación en ejemplos aplicables a cada uno de esos 3 viajes y obviamente, como no podía ser de otra manera, también los mecanismos que utilizan los superhéroes o los personajes ficticios del cómic para ejecutar esos viajes. El primer viaje es, digamos, un viaje en el cual existe una sola línea del tiempo. Para hacerlo súper gráfico, es una recta y básicamente tú puedes viajar de el presente hacia el futuro, del presente hacia el pasado, y podrías modificar cualquier evento. Por ejemplo, si viajas al pasado, podrías modificar un evento pasado que va a repercutir en el futuro y obviamente va a alterar esa única línea temporal. Entonces, en el primer caso tenemos una única línea temporal. En el segundo caso tenemos también una única línea temporal, pero que no puede ser afectada por ningún motivo, ¿sí? Esta es una corriente súper determinista. El Poli va a profundizar mucho más en este tema del determinismo, pero claro, al tú viajar en el tiempo y no poder cambiar absolutamente nada, probablemente tu viaje sería infructuoso de manera infinita. Vamos a ver ejemplos de casos en los cuales los viajeros tratan de modificar esa línea temporal, pero el curso de las acciones siempre encuentra su cauce y hagas lo que hagas, va a tener el desenlace, digamos, el mismo desenlace siempre. Y el tercer ejemplo o el tercer tipo de viaje en el tiempo, según los cómics nuevamente, sería este viaje que te permite crear otras líneas temporales, ¿sí? Y de esos también hay muchísimos ejemplos. Yo creo que la gente está mucho más familiarizada con eso y sobre todo ahora que se ha puesto tan de moda el tema de los multiversos, sobre los cuales también vamos a hablar. Entonces, haciendo esta introducción de tal manera de que sea un poco más digerible y didáctico el tema, porque el tema del viaje en el tiempo es particularmente complejo, tengo que reconocerlo. Quisiera hablar probablemente de uno de los personajes más emblemáticos de los cómics, obviamente de DC. Estamos hablando de Flash.
y quisiera que el Poli me ayude un poquito aquí y me diga quién es Flash, qué tiene él como habilidad para poder viajar en el tiempo, a través de qué mecanismo viaja en el tiempo y cuál de estos tres escenarios aplican para los viajes en el tiempo de Flash. ¿Cómo estás? A ver, el tema de Flash es, Flash tiene por hacerlo lo más simple posible, es mega rápido. Es el tipo más rápido en el universo. Un poco más complejo es que él es parte de una fuerza que es la fuerza de la velocidad, que le permite moverse incluso más rápido que la luz, lo que le permite realmente viajar en el tiempo. En algunos puntos o en algunos momentos él necesita una máquina que es como se me fue ahorita el nombre, un treadmill, estas para hacer ejercicio, para correr. ¿Cuál es el nombre? Sí, la caminadora. Una caminadora, eso. Tiene una caminadora del tiempo. Uh-huh. En algunos otros él simplemente corre tan rápido que eventualmente se mueve en el tiempo también. Y esta es la base de sus poderes. Ahora, en términos de causalidad, hay muchas cosas muy interesantes y muy diferentes que no van cuadrando siempre, porque cómics. Entonces siempre hay un poquito de variaciones, pero por lanzarte un detalle muy, muy interesante, el tema de Flash, muchas veces él y el profesor Zoom, que es su villano, o el villano principal, cumplen este bucle causal o esta autoconsistencia de que las cosas siempre van a pasar como tienen que pasar. Entonces, por decirte, el profesor Zoom es un tipo que vive en el futuro y es un fan acérrimo de Flash, y de repente se entera de que su mayor villano es él mismo. Entonces él entra en una crisis y viaja al pasado para encontrarse con Flash y decirle que no, él jamás sería su villano y que eso no es así, para enterarse que el Flash del que él es fan está muerto, hay un nuevo Flash y él se siente tan traicionado porque la ciudad se ha olvidado de él, que comienza a destruir la ciudad. Lo atrapa el nuevo Flash, que en este caso, porque su Flash es Barry Allen, lo encuentra a Wally West y lo trata de detener. Y en este proceso y en esta pelea, él se da cuenta de que no, la única manera es convertirse en lo que él nunca quiso convertirse. Y se convierte en estas profecías autocumplidas. O sea, el haber visto que él se va a convertir en el villano, lo convierte en el villano, finalmente. Asimismo, Flash en algún punto viaja tan rápido que se convierte en el mismo rayo que lo convierte a él en Flash. Y es exactamente este mismo bucle causal. Flash es Flash por Flash, que es Flash por otro Flash, por otro Flash, y así eternamente. Por ejemplo, o sea, eso en temas de la creación de Flash y los personajes principales de su historia. Es importante mencionar también que, digamos, en la línea canon de Flash tenemos 4 personajes que lo han interpretado de manera maravillosa cada uno de ellos. El primer Flash es Jay Garrick. Yo creo que a medida que pasa la historia de Flash, el personaje va adquiriendo más fuerza en su superpoder. Y creo que son los últimos Flashes, no sé si a raíz de Barry Allen o probablemente de Wally West, que tienen ya no solo la capacidad de correr rápidamente, mucho más rápido que cualquier otra persona, incluso, como decía el Poli, correr a la velocidad de la luz o incluso más rápido que eso, pero, por ejemplo, uno de los mecanismos que utilizan los Flashes, sobre todo los nuevos, para viajar en el tiempo es vibrar tan intensamente que crean túneles cuánticos. Esa es la explicación científica que se da en el cómic para el viaje en el tiempo de los últimos Flashes. Yo no sé si es que eso es posible desde el tema científico, habrá que analizarlo, pero claro, no solo ya estamos hablando de la velocidad de la luz, sino de la posibilidad de tú mismo vibrar a tan alta intensidad que tú mismo creas túneles cuánticos y puedes viajar en el tiempo a través precisamente de la física cuántica. Entonces, como les decía, los 4 personajes de Flash tienen la habilidad de correr rápido, pero a medida que pasa la historia, se van como que puliendo estas habilidades y vas entendiendo un poquito más por qué es que Flash puede viajar en el tiempo. Ahora, ¿cuál sería, Poli, el mecanismo que utiliza Flash en términos generales para viajar? No es una máquina del tiempo, salvo
los casos en los que tú habías comentado de la caminadora, pero que digamos digamos que es un gadget relativamente nuevo y extra que tiene él, pero él en sí mismo puede viajar a través del Speed Force, ¿no es cierto? O sea, digamos que ese es su superpoder y precisamente eso lo convierte en un sujeto factible de viajar en el tiempo, el Speed Force. Sí, exactamente. Básicamente es algo que ahorita no quiero tocar porque ya dijimos que íbamos a hablar más adelante. Es como lo que pasa en Endgame, que Ant-Man está en el universo cuántico y por eso no es afectado por lo demás y se da cuenta que puede moverse en el tiempo. Básicamente el Speed Force es un universo paralelo cuántico en el que él puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Y de hecho es recontra famosísima y aterrizando los viajes en el tiempo de Flash a los 3 escenarios de los cuales yo les hablaba en un inicio, quiero que hablemos de Flashpoint, porque Flash cuando viaja en el tiempo, y yo diría que la historia más encantadora y fascinante de un viaje en el tiempo de Flash es precisamente Flashpoint. En este viaje él trata de cambiar eventos del pasado y a partir de ese cambio que trata de hacer, porque trata de salvar a su madre, desencadena una serie de acontecimientos que se convierten en montones de líneas temporales en las cuales, por ejemplo, Batman no es Bruce Wayne, sino es Thomas Wayne, el papá de Bruce. Cosas loquísimas que podríamos irnos en un programa hablando de ellas tranquilamente, pero no vienen al caso. Pero claro, en este particular escenario, Flash cambia el pasado y crea nuevas líneas temporales. Entonces no tenemos ahí el tema del cual hablaba el Poli de causa-efecto, de que finalmente los acontecimientos de la historia siempre buscan su cauce para llegar al fin original, sino que aquí se abrieron varias líneas del tiempo. Entonces este sería uno de los grandes ejemplos de viajes en el tiempo que, alterando eventos en el pasado, crean varias líneas temporales. Qué interesante y qué bestia. Flash es un personaje como tan especial, tan importante, porque además vamos viendo cómo se articulan el tema, obviamente, a través del tiempo, de la física e incluso de la filosofía. No sé, Mauri, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, aquí vamos con la parte más científica, por así decirlo, ¿no? La palabra cuántico es un término que en las películas lo utilizan bastante, pero no necesariamente es muy preciso, ¿no? O sea, el hecho de que digan cuántico y explican lo inexplicable, o sea, por ejemplo, topando nuevamente el tema de Ant-Man, que dice que estaba en el mundo cuántico y en el mundo cuántico, un año en el mundo cuántico es 5 años en el mundo real. Es absolutamente falso, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés en un nivel subatómico, 1 hora a nivel subatómico es 1 hora en el mundo normal, o sea, no tiene esa explicación, pero al decir cuántico, entonces yo automáticamente ya explico en relación al guión, ¿no? O sea, en relación a la trama, entonces me ayuda en la trama, pero no es necesariamente exacto. Ahora, hablando de Flash, bueno, Flash no es uno de mis héroes favoritos, más allá del Flashpoint, que todo lo que desencadena, que es interesante, pero suponiendo que Flash pudiera viajar a una velocidad de la luz, ¿no? Aquí hay una contradicción. En el Flash supuestamente viaja tan rápido y ocasiona viajes al pasado, pero viajar muy rápido ocasionaría que tú puedas viajar, pero hacia el futuro. Aquí utilizamos la ley de la relatividad especial de Einstein, en donde mientras más rápido, en esencia, la ley dice, mientras más rápido te muevas, el tiempo pasa más lento. Entonces, mientras más rápido o más cercano a la velocidad de la luz tú te muevas, más lento va a pasar. Por ponerles un ejemplo, suponiendo que tenemos un viaje, o Flash va a iniciar un viaje, o otro superhéroe, en donde va a viajar de un planeta a otro, y ese viaje se demora 1000 años. Ahora, de acuerdo a la velocidad, el tiempo va a pasar diferente a ese héroe. Suponiendo Flash, que va a empezar una
una corrida de aquí a la Tierra a un planeta que se encuentra 1000 años de distancia en viaje, ¿no? Entonces, suponiendo que Flash viajara a una velocidad del 90% de la velocidad de la luz, recordemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si alguien viajara al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo para nosotros sería 1000 años, pero para él pasaría solo 500. Si es que él alcanzara una velocidad del 99% de la velocidad de la luz, para nosotros pasarían los 1000 años, pero para él solamente pasaría 150 años. Y si él llegara al 99.999 seguido de 8 nueves, para nosotros pasaría 1000 años, pero para él solo 24 minutos. Entonces, para cuando él regrese, nosotros ya, en la Tierra ya pasó 1000 años y para él solo 24 minutos. Entonces, eso es una forma de viajar al futuro. Eso es la explicación científica de lo que podría hacer Flash, ¿no? Pero regresar al pasado moviéndose muy rápido simplemente es imposible, no tiene ningún respaldo, lastimosamente, no tiene ningún respaldo científico. Bueno, y al respecto, nosotros tuvimos un experimento aquí en la vida real que se discutía en torno a la paradoja de los gemelos, no sé si habrán escuchado, en el que a un par de hermanos gemelos, a uno se lo dejó en la Tierra y al otro se lo mandó en calidad de astronauta para que orbite, digamos, la Tierra, retorne, aceleración, etcétera. Y por un lado, bueno, esta cuestión es bastante polémica porque de acuerdo a los resultados de la investigación, el un gemelo envejeció 5 milisegundos más que el otro. Pero nuevamente les invito a investigar y a profundizar un poco más, digamos, de esta investigación, porque dentro de la misma comunidad científica existe bastante controversia, sobre todo sustentándose en la teoría de la relatividad de Einstein. Y bueno, no sé si algo más quieren complementar sobre Flash, porque a mí me gustaría que nos cuenten ya cuáles son los mecanismos para viajar en el tiempo que hemos visto en los cómics. Sí, bueno, avanzando un poquito, pasando la página de Flash, que podríamos decir, él es en sí mismo una máquina del tiempo, quisiera yo hablar de, ahora sí, una máquina creada por un ser humano, una máquina propiamente dicha, y nos cambiamos de orilla y nos vamos a hablar de Marvel Comics. En Marvel hay un villano recontra famoso, muy temido él por los superhéroes de Marvel, que se llama Doctor Doom. Doctor Doom fue capaz de crear una máquina del tiempo porque Doctor Doom es un científico, es un tipo con un coeficiente intelectual súper elevado, es una lumbrera y claro, producto de un accidente que él tiene cuando es universitario con uno de los Cuatro Fantásticos, de hecho con Mr. Fantástico, que es el hombre este que se puede estirar y adquirir formas casi infinitas, queda desfigurado y claro, decide vengarse de todos quienes le causaron ese accidente. Doctor Doom es un tipo lleno de resentimientos, de celo y claro, eso lo lleva a desarrollar una máquina del tiempo y Doctor Doom efectivamente inventa una máquina del tiempo que muchos años después, siglos después incluso, esa máquina es, digamos, revisada por otro villano de Marvel Comics que es Kang, que ahora se va a poner mucho de moda porque a partir de la serie de Loki se lo menciona a Kang como uno de los grandes villanos de Marvel. Y claro, Kang, en cambio, a diferencia de Doctor Doom, que vive en nuestra época, Kang es un tipo del siglo 30 que, fascinado por la historia, decide empezar a investigar acerca de la máquina en el tiempo que creó Doctor Doom. Y claro, estos dos personajes viajan en el tiempo, pero ya no como Flash por tener un superpoder en sí mismos, sino que crean una máquina del tiempo. Y obviamente van viajando a distintas épocas de la historia para cambiar el curso de la misma, para convertirse en superpoderosos, incluso viajan al antiguo Egipto,
los orígenes de Kang, incluso se los podría asimilar con Apocalypse, que es este villano que salió en X-Men. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de viaje en el tiempo en los cómics, pero ya no como lo hace Flash, sino con una máquina del tiempo. Yo creo que esto está un poquito más apegado a la realidad y no sé si el Poli quiere profundizar un poco más en este tema, que es súper interesante y se va a poner, como les digo, muy de moda en las siguientes series y películas que vamos a ver de Marvel. O sea, en el tema de Doom y Kang y esto de la máquina del tiempo, realmente, o sea, sobre la máquina sí no sabría mucho que decirte. Pero un detalle muy interesante que sí pasa en Marvel, que no pasa en DC, o más bien dicho, las diferencias entre DC y Marvel en los viajes en el tiempo, es que en DC cuando viajas en el tiempo, como en Flashpoint, cambias el curso de la historia completa del universo. El universo cambia completamente. Entonces él dañó todo, tiene que volver, lo tienes que arreglar, las cosas vuelven a una causa parecida a la original, pero siempre cambias la historia original. En Marvel, los viajes en el tiempo se basan en la interpretación de los múltiples mundos. Lo que quiere decir de que cuando viajas en el tiempo no viajas a tu línea temporal, ni siquiera viajas, no viajas a tu mismo universo, sino a un universo paralelo junto al tuyo. Entonces, del momento en que alteraste las cosas en otro mundo, en otro universo, y el del tuyo lo dejaste para siempre. O podrías volver al tuyo viajando de nuevo en el tiempo. Entonces, siempre estos cambios temporales se manejan en diferentes momentos. No se maneja de la misma manera que en DC. Entonces, eso también es muy interesante ver porque esto es lo que causa realmente los múltiples y múltiples universos en el mundo de Marvel. Eso es lo que... Sí, de hecho, en uno de los viajes que hace Kang al pasado, luego cuando quiere regresar, no puede volver, como bien dices tú, no puede volver a su mundo original y se queda en el siglo XX. Efectivamente, eso es prueba de que Marvel trata de manera distinta y Marvel creo que le da un poquito más de énfasis al tema de los multiversos que DC, más que a estas líneas temporales varias, ¿no? O sea, de hecho, en Marvel se van creando justamente por estos viajes temporales y también por el hecho o sea, lo mismo que está en la interpretación de los múltiples mundos, que es que en cada momento en que tú tomas una decisión, o sea, se crea una división, porque alguien tomó la otra decisión. Uh-huh. Entonces tienes otra rama del multiverso. Y justamente los viajes en el tiempo son en estos universos que son parecidos. Que esto es una teoría de Hugh Everett que tiene bastante aceptación, porque es muy, muy interesante el hecho de que realmente estamos viviendo un montón de realidades superpuestas donde las cosas al mismo tiempo son y no son. Uh-huh. Y justamente esto también, por ejemplo, pasa, y tal vez no sé si me estoy adelantando, en Uncanny X-Men, en Days of Future Past, donde Kitty Pryde también viaja al pasado, pero ella está viajando al pasado de un multiverso parecido al de ella y arregla las cosas en ese universo, pero su futuro sigue existiendo para siempre. Eso ya no se puede cambiar porque está en otra línea temporal. Entonces no es como en DC que vuelves y salvas al mundo, salvas otro mundo parecido al tuyo. Y justo quería yo hablar ahora que mencionas a Kitty Pryde, porque el viaje que hace Kitty Pryde en X-Men no es un viaje, fíjense ustedes, en media hora del programa ya descubrimos 3 tipos de viajes. El viaje de Kitty Pryde no es propiamente un viaje a través de una máquina, tampoco es de ella súper poderosa como para poder viajar a la velocidad de la luz, sino que es su conciencia la que viaja al pasado y se mete en la conciencia de la Kitty Pryde de esa época, obviamente para tratar de detener la muerte del senador, porque eso desencadena la furia de la gente en contra de los X-Men, el encarcelamiento, la persecución, la creación de campos de concentración y, lo más importante, la fabricación de los centinelas, que finalmente se toman el planeta y posteriormente el universo. Entonces, como bien dice el Poli, es otro tipo de viaje en el cual viaja su conciencia. Incluso, si ustedes se acuerdan de la película Días del Futuro Pasado, que salió hace unos 7 años, 8 años más o menos, es Logan el que viaja.
no propiamente él, sino es su conciencia la que viaja a una versión más joven de Logan para tratar de cambiar estos acontecimientos, ¿no? Yo quería preguntarle a Mauricio, ahora que hablamos de la máquina del tiempo, ¿es posible, científicamente, es creíble el viaje en el tiempo a través de una máquina? Bueno, ahorita mismo no, o sea, no es posible porque primeramente no tendríamos la tecnología para hacerlo, y en segundo es porque se crean esas paradojas que justamente hablábamos, ¿no? Y es la paradoja del abuelo. Entonces, si supongamos que yo viajo al pasado y mato a mi papá, entonces como mato a mi papá, yo no nací y por ende no viajé al pasado, y como yo no viajé al pasado, mi papá sí conoció a mi mamá y yo nací y viajé en el pasado y así en un bucle temporal. Eso generaría una paradoja y por lo tanto no sería posible los viajes al pasado, excepto si es que nosotros viajáramos a otro universo paralelo, como menciona Pablo. Ahí sí, porque o sea, no estamos alterando nuestro propio universo, sino otro universo en otra línea temporal. Aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes. ¿Qué es universo paralelo y qué son multiversos? Porque a veces hablamos como que fueran lo mismo y no es. Un multiverso, científicamente hablando, ¿no? Porque en los cómics tal vez es diferente, pero científicamente hablando, multiverso es otro universo con sus propias leyes. Puede tener leyes físicas diferentes a la de nuestro universo. Mediante la mecánica cuántica, es posible que exista como una gran burbuja, y en esa gran burbuja hay unas pequeñas burbujitas chiquitas y cada uno es un universo. Y a toda esa burbuja enorme que contiene a un universo se le llama multiverso. Entonces, en cada universo puede ser que haya una copia igual a ti, en otra puede ser que tenga otras leyes donde la velocidad de la luz sea otra, donde la constante cosmológica tenga otro valor, o no se haya desarrollado la vida. En otro universo puede ser que en la Tierra nunca ganaron los nazis la Segunda Guerra Mundial, o en otra ni siquiera hay vida y solamente hay caos. Entonces, eso es multiverso. Pero en cambio, universos paralelos, en cambio, son todos los caminos que podría recorrer el universo durante toda la evolución durante toda su evolución. Entonces, el universo paralelo sería básicamente cuando yo digo, bueno, hoy no voy a comer pollo broster, sino voy a comer chifa, por decir así. En ese momento es cuando ya se crea otra línea temporal a lo que se llama universo paralelo. Entonces, hay que tener en cuenta la diferencia de estos dos términos, ¿no? ¿Es posible de aquí a muchos, pocos o no sé cuántos años que exista una máquina del tiempo? Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de desarrollo tecnológico en la humanidad se ha dado sobre todo en el último siglo, ¿no? Suponiendo que el calentamiento global no nos mata en el año 2050, yo creo que, o sea, el desarrollo tecnológico que vayamos a tener va a ser increíble. Yo digo en el 2100, o sea, ¿qué tendríamos, no? El desarrollo de la inteligencia artificial también sería un arma muy potente en el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, es posible, ¿no? O sea, ahorita solo nos quedaría especular y decir, pues, puede ser, pero hasta ahora no hemos visto ningún viajero en el tiempo. Entonces, puede significar dos cosas: de que tal vez ya regresaron al pasado y están entre nosotros, tal vez hasta los aliens que nos visiten a veces suelen decir que son viajeros del futuro, son nosotros mismos viajando al pasado y viniéndonos a ver como en un paseo de la escuela. Puede ser, o nunca lo conseguimos, y los viajes en el pasado nunca se dieron. Entonces, yo creería que puede ser, pero hasta ahora, como no hemos visto ningún viajero en el tiempo, tal vez nunca lo logremos. Sí, o sea, habría que pensar
que esta máquina tal vez tendría que tener la capacidad de crear agujeros de gusano o algo parecido. Estaba pensando en la TARDIS, en el Flux Capacitor de Back to the Future, en Dark. En Dark tenemos como toda esta energía súper concentrada de radiación, ¿no es cierto? Y que tal vez en una combinación perfecta, en el momento exacto, logra crear algún tipo de situación de este tipo. Y a propósito me permito leer un comentario que me ha emocionado yo como fanática de Star Trek. Dice Sebastián Lazo Serrano, escuché una vez que en Star Trek llegaron a un universo de una especie de plantoides, en el cual los seres vivían tan lento, los viajeros vivían tan rápido, que envejecían de manera muy veloz, mientras los plantoides, que eran una especie de Ents, vivían más lento y más largo. El viaje del tiempo, me encanta. Génesis Vázquez dice, The Time Machine de H.G. Wells. Me encanta, excelente comunidad. Y bueno, pues, colegas, ¿qué tienen que decir? ¿Qué más quieren aportar a propósito de los mecanismos para viajar en el tiempo? Bueno, ahora que nos metimos tangencialmente en el tema de los multiversos, me parece oportuno hablar de una serie que salió hace poquito, que a mí personalmente me encanta, me fascina cómo está concebida, cómo está escrita, me encanta el tono visual en que la hicieron, y es Loki. En Loki ya de lleno vemos la coexistencia de varias realidades, digamos, alternativas o alternas en un mismo momento. Y no sé, Poli, ¿qué crees tú que pueda llegar a pasar a partir de esta serie y con la película que se va a estrenar en pocas semanas de Spider-Man, en la cual ya se rumoraba hace tiempo y se ha confirmado ahora que coexistirían varios villanos de varios Spider-Mans en un mismo momento? ¿Cómo explicarlo esto desde el punto de vista del cómic y desde el punto de vista de la existencia de los multiversos y la posibilidad de que el día de mañana podamos ver películas de Tom Holland como el Spider-Man joven, pero también podamos ver películas de Tobey Maguire como un Spider-Man viejo y retirado probablemente, coexistiendo al mismo tiempo? Este es otro ejemplo perfecto y preciso de cómo maneja Marvel los viajes en el tiempo, porque está contenido en los múltiples mundos de Hugh Everett. En el punto en que, claro, la idea en Loki, lo que te presentan es que Kang, como ser supremo y dueño de la línea temporal, o de la única línea temporal que él permite, corta justo estas decisiones que yo te decía, que cada vez que tú tomas una decisión, simultáneamente alguien toma la decisión contraria y se crea una rama diferente. Todo el esfuerzo en Loki, o de esta fuerza temporal, es cortar estas ramas diferentes, las ramas que van a hacer que pasen cosas que no quiere que pasen Kang. Desde el momento en que Kang decide darle el poder a Loki y decirle, mira, ahora tú lo puedes, o sea, o manéjalo o déjalo, a mí ya no me importa. Hasta aquí llegué yo, gracias. En ese momento le mata a Sylvie a Kang, y se comienzan a crear estas ramas, y justamente son estas pequeñas decisiones que crea una nueva línea temporal, una nueva línea, y se convierte en estos diferentes mundos con estas diferentes versiones. Y ahora puedes justificar el hecho de que tengas 3 diferentes Spider-Mans, o que tengas un universo de X-Men que ahora no es, o sea, que nunca fue parte del canon. Ahora puedes decir, no, sí es parte, pero está en un mundo en un mundo que está junto al nuestro. Entonces, justamente te permite hacer este tipo de cosas, y como te decía al principio, es parte o sea, entra en la consistencia de cómo manejan los viajes en el tiempo Marvel. Y en este caso, de hecho, voy a poner otro ejemplo de tipo de viaje que sería más una proyección, un producto de un hechizo, que es lo que hace Doctor Strange para tratar de solucionar las cosas que de alguna manera Peter Parker dañó, porque sabemos que en la próxima película de Spider-Man, Peter le dice, ve, todo el mundo sabe que soy Spider-Man, necesito arreglar eso, necesito que todo el mundo se olvide de que soy Spider-Man, y a través de un hechizo
que obviamente me parece que a mí es el mecanismo más fantasioso y absurdo de viaje en el tiempo. Al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora a través de un hechizo. Se crean digamos, estas realidades alternas de Spider-Man. Citando este ejemplo del hechizo de Doctor Strange, ¿cómo viajó Loki en el tiempo, Poli, para la serie? O sea, bueno, la serie parte del final de las películas, pero ¿cuál es el mecanismo que utiliza Loki para viajar en el tiempo? Ellos están fuera del tiempo, entonces ellos simplemente, y ahí ves que la línea temporal es un círculo. Entonces, simplemente tú puedes entrar en cualquier punto y salir por el mismo punto y puedes volver a entrar porque estás en un círculo. Entonces, no es que tienes que viajar hacia adelante, hacia atrás, solo entras por donde quieres. Y partimos del supuesto, en este caso particular, de que existen unos guardianes del tiempo. Y no sé si quieren profundizar en ese tema y podemos lanzar teorías acerca de, ¿será que existe arriba de nosotros o más allá de nosotros un ente, una fuerza que en realidad controla el tiempo y el espacio? ¿Qué creen ustedes como Astrociencias de Ecuador? Sabes que, bueno, yo soy ateo, ¿no? No profeso ninguna religión, ni mucho menos ningún dios, ni nada de eso. Pero me puse a ver esta serie de Loki y a mí me parece igual excelente, una serie muy buena que explora otras cosas que en Marvel todavía no se animaba a explorar, que es este tema de las variantes que puede haber, ¿no? Una variante del mismo héroe, ¿no? Y hay una parte en la que dicen la sagrada línea del tiempo, así como lo quiso la sagrada línea del tiempo. Y hay guardianes, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en una de esas noches, así como que te pones a pensar qué estás haciendo con tu vida y me ponía a pensar de esa serie y decía, o sea, ¿quién la hace, no? ¿Quién la fabrica la sagrada línea del tiempo? O sea, estaríamos, si es que existiera, obviamente, ¿no? Imagínense que existiera esa línea sagrada, entonces significaría que Dios la creó, o sea, un ser todopoderoso que nos está viendo y que ya predefine tu futuro y todo lo que tiene que pasar. O puede ser que vivamos en un universo Matrix, ¿no? Como lo hemos visto en las películas igualmente, que tal vez nosotros seamos simplemente una simulación de computadora y todo lo que tenga que pasar ya estaba programado a que literalmente programado para que pase, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un dilema más bien, no sé, no existencial tal vez, ¿no? Filosófico, No sé claro. Justo sobre eso, y metiéndolo en este tema de viajes en el tiempo, justamente es lo que dirías, o muchos lados dicen, si el viaje en el tiempo fuera posible, las paradojas evitarían que cometas cosas que estén en contra de la línea temporal. Entonces, tal vez no necesitas un ente o una policía temporal o una un fuerza. guardián del tiempo. Simplemente es una cuestión física. Así como no puedes romper las leyes físicas y no puedes irte en contra de la gravedad o de cualquier otra sin el uso de una máquina. O sea, no puedes simplemente romper la física. Así tampoco podrías romper las leyes temporales. Entonces, por eso tienes un tipo de viajes en el tiempo que son autoconsistentes. Todo, si es que llegaras a poder viajar en el tiempo, todo lo que hiciste ya pasó. Pues vives en ese ciclo. Entonces, es muy determinista. O sea, te quita tu libre albedrío. Quisiera decir que todo, como decía Mauricio, todo lo que ha pasado y lo que va a pasar ya está escrito. Pero es una manera de ver el universo. Simplemente es autoconsistente. No puedes romperlo. Entonces no puedes entrar en una paradoja por el simple hecho que estás rompiendo las leyes del tiempo. Claro, y miren que, bueno, si nosotros partimos, ¿no? Desde el pensamiento científico en donde la verdad es solamente aquello que puede ser medible y verificable, entonces realmente no encontraríamos un sustento, digamos, en términos, insisto, científicos. Pero también este pensamiento, en ciertos momentos, en mi opinión muy personal,
se vuelve limitante en el sentido de un antropocentrismo extremo, ¿no? Que también conecta con una parte bastante egocéntrica desde lo que estamos nosotros experimentando como humanos a partir de la ilustración y a continuación con la articulación de la tecnología para facilitar la vida de los seres humanos. Y también hay algunos elementos como muy interesantes que tienen que ver con la astronomía en este sentido, ¿no? En astronomía se descubre que nosotros no vemos en tiempo real el cosmos, sino que nosotros estamos viendo el pasado. Hay un ejemplo súper básico que dice, ¿qué pasa si es que Andrómeda se destruye? Nosotros nos enteraríamos, creo que alrededor de 25 millones de años después, ¿no? Entonces, el cielo en realidad es como una serie de fotografías de eventos del pasado. Y por eso es que, incluso en mi opinión, nosotros, o sea, yo sí creo que existen este tema de las distintas dimensiones de los multiversos en virtud de esas distintas imágenes que están plasmadas en el cosmos y de la cual nosotros en un momento determinado estamos siendo parte de, ¿sí? Y quiero acotar algo de David Rosado, que nos dice, la explicación más lógica que he encontrado acerca de un ser supremo está en el libro Odisea Espacial de Arthur C. Clarke. Ojo que hablo del libro, no de la película. Claro. Y Ramón Torres nos dice, saludos a mis queridos compañeros mijines, hablen del viaje en el tiempo o regresión que hace Superman de Reeves, donde gira en sentido contrario en la Tierra. ¿Eso sería posible? Eso es más fantasioso que el giratiempo de Harry Potter. Harry Potter. Sí, eso ya está, eso sí ya es bien descabellado, ¿no? Claro, eso sí ya no tiene ningún... O sea, si eso pasara, o sea, ya hubiésemos salido volando por el tema de la inercia, ¿no? Porque es como que... Porque tendría que revertir, tendría que detener a la Tierra. Si es que nosotros deteniéramos a la Tierra en algún momento, porque está girando, obviamente, ¿no? Y de repente, suponiendo llega, qué sé yo, Galactus o algún ser muy poderoso y lo detuviera, o todos saliéramos volando por la inercia. Es como en un carro, cuando nosotros chocamos y salimos volando por el parabrisas, lo mismo pasaría en la Tierra, porque estamos girando a 30 kilómetros por segundo. Es una velocidad enorme, tremenda, y que de repente paremos y la volteemos nuevamente, pues sería para el fin de toda la vida en la Tierra, definitivamente. Aparte que es súper relativo, porque el planeta gira a una velocidad y se mueve a otra velocidad alrededor del Sol, que está moviéndose a otra velocidad en referencia al como es a todo, Claro. Como es a toda se me fue el nombre ahorita. O sea, siempre estamos moviéndonos en velocidades relativas a lo demás y cada vez nos movemos más rápido dependiendo de cómo lo vemos. Entonces simplemente llegar y coger, darle así la vuelta. No solo la inercia nos mataría, sino que nos saldríamos de órbita y terminaríamos en quién sabe dónde. Claro, no, o sea, Y no tiene ningún sentido. Mijines y Mauri, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se ha mostrado el tema de los efectos de los viajes hacia el pasado y hacia el futuro? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo se ha mostrado esto en los cómics? ¿Ha sido posible, por ejemplo, cambiar una historia a través del viaje en el tiempo? ¿Ha sido imposible? Para mí eso es justo lo que habíamos hablado hace un ratito de que tienes esto de la autoconsistencia o de que creas nuevas líneas temporales. Y se ha tratado muchas veces en el cómic, eso es lo que les conversaba yo más temprano, que por decirte hay una adaptación en el cómic una adaptación de la historia de Bradbury de A Son of Thunder, que es de donde viene el origen del efecto mariposa. Es que si tú regresas en el tiempo y mueves la cosa más pequeña, no sabes qué va a causar. Entonces tienes estos viajes en el tiempo donde cualquier cosa que hagas va a destruirlo, o sea, va a cambiarlo todo. Y es lo que estábamos conversando justo hace un ratito, pero hay una manera, o sea, hay otra manera de verlo, que es de que no, todo tiene que ser autoconsistente y no puedes romper las leyes. Entonces, por decirte, y justamente lo que decía Mauricio sobre la paradoja del abuelo, o la versión de esta paradoja que es la versión de matar a Hitler. Si viajas en el tiempo para matar a Hitler y ya lo mataste, ya no tienes una razón para viajar en el tiempo, lo que hace de que vuelva a existir, y eso en un constante loop de superposición cuántica de que las cosas son y no son al mismo tiempo.
pero creas esta autoconsistencia. Entonces, justamente los viajes al pasado son los más complicados, porque primero, que como son irreales, no sabes cómo explicarlos, pero cuando los explicas hay muchas maneras. O por decirte, hay estas formas tipo Doctor Who, o que a veces pasa en los cómics también. De hecho, hay un cómic que se llama Time Walker, no me acuerdo de qué año es. Que lo que te dice es, ok, tú puedes viajar en el tiempo, puedes viajar al pasado, estas son las maneras, pero hay momentos precisos del tiempo que no puedes tocar. Porque esos momentos, si los tocas, rompes el tiempo y no puedes hacer eso. Entonces, en eso se basa, por decirte, Doctor Who. Doctor Who te dice, no, podemos ir a todos lados, no importa lo que hagamos. Pero estos momentos en el tiempo no los puedes tocar. Y siempre es muy interesante cómo esto en el cómic o en las películas o en las series se maneja, porque te dice, ok, quieres evitar que se muera una persona, pero es un evento que no puedes evitar. Entonces siempre de alguna manera tú tratas de evitarlo y algo te pasa en el camino. Y eso provoca que el momento jamás se pueda romper. Entonces tienes esos tres tipos de causalidades, donde en el uno simplemente haz lo que quieras y simplemente se crean líneas por todos lados. En el otro, que es autoconsistente, o este que está en la mitad, donde sí, pero no. Sí puedes mover cosas, pero ciertas cosas jamás vas a poder moverlas. A los viajeros en el tiempo, siempre recordar lo que le dice el abuelo Simpson a Homero, cuando mete la mano en la tostadora y viaja al pasado, le dice, Homero, el más mínimo cambio en tu entorno en un viaje en el tiempo puede afectar drásticamente el futuro, y así es. Homero viaja en el tiempo metiendo la mano en el tostador como 15 veces y estornuda y se muere un mosquito, y en el futuro todo es totalmente distinto. Así que esa es la moraleja, no toques nada, no hagas nada. Justo eso es lo que esa por ejemplo, es tan famosa esta historia de Bradbury de A Son of Thunder, que esta es una adaptación que se ha hecho 1000 veces. Este hecho de que regresas al pasado y tocas algo que no debiste tocar y todo se destruye. O lo que te decía de la paradoja de Hitler. En Rick and Morty también aparece esto. Que es el hecho de que no solo lo que te decía, sino si alguien viaja en el tiempo a matarle, pero resulta que que al matarle creas un mal mayor, alguien va a ir a matarte a ti, pero luego alguien va a ir a matar a esa persona, y así eternamente, hasta que simplemente el pasado es una serie de asesinos en el mismo momento. Sí, cuando es un hecho trascendental, dicen. Y a propósito de esto, para quienes nos están viendo y seguramente lo conocen, la física se mete con todo. Imagínense que está cuantificado en fórmulas el tema de la potencial alteración, digamos, del presente a través del viaje hacia el pasado. Y también a propósito de estos temas tan interesantes, ¿no? Dicen estas investigaciones que están todavía en proceso, por favor, no son verdades determinantes, no me vayan a condenar, pero son investigaciones serias, por si acaso. Se ha determinado que cuando los eventos son eventos que realmente marcan el rumbo de la historia del colectivo, no podrían ser alterados tal como lo explica Poli. Y el ejemplo que ponían era el tema del COVID, ¿no? ¿Podríamos viajar al pasado para poder evitar esta pandemia? Y entonces las conclusiones que sacan, arrojando números y todo a través de esto, que sigue en proceso de investigación, es que incluso así se lograra determinar el preciso instante en el cual se genera o se lanza el virus, o incluso al primer paciente cero en todo el planeta, alguien tendría que contagiarse en otra parte del mundo, en otro lugar del mundo, a través de cualquier tipo de circunstancia surgiría igualmente el virus por este tema de los eventos determinantes, ¿no? Entonces es bastante complejo poder cambiar el presente, por lo visto. Es que en este tema del COVID, o sea, imagínate que, bueno, tal vez viajemos al pasado a impedir supuestamente este mal que está azotando, pero el hecho mismo de impedir este tipo de cosas hace que otras circunstancias no se den. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas se hacen con ARN mensajero, ¿no? Entonces, el hecho de que haya habido esta pandemia, se potenciaron este tipo de vacunas
y por ende también se puede desarrollar incluso una cura para el cáncer a partir de esta misma tecnología de ARN mensajero. Entonces, tal vez por prevenir un mal, estamos previniendo de otros nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, por eso sí es complejo viajar, y yo creo que viajar al pasado no es posible. Pues, tal vez viajar al pasado de otro universo paralelo, sí, pero de nuestro mismo, no. Yo sé que el Poli es muy minucioso y crítico con los guiones de las películas. Voy a hablar de un cómic, pero voy a ejemplificarlo mejor con una película. Y yo sé que el Poli me va a dar la derecha aquí porque él es súper crítico cuando un guión está mal escrito y cuando hay vacíos que no hacen sentido. Les había hablado yo al inicio de la charla que quería dejar Endgame de Avengers para el final, porque creo que allí podemos encontrar varias inconsistencias, pese a que hay un viaje en el tiempo de Capitán América para reunir las gemas y evitar que Thanos se apodere de todas ellas. Al final de la película vemos que Capitán América viajó de regreso al presente y le entregó a Falcon el escudo para que sea él el que lleve, digamos, la posta de la capitanía americana de ahí en más. Pero asimismo, entiendes que Capitán América se quedó en el pasado con Peggy para aprovechar que en el pasado la conoció. Entonces ahí tienes un Capitán América que se queda congelado y un Capitán América viajero del tiempo que se reencuentra con Peggy y hace su vida con ella y envejece ahí. Esa es una inconsistencia porque tienes cosas que no te cuadran ahí, Poli. Yo quiero que ahí te vuelvas loco y lances lodo con ventilador. Lo que pasa es que, y como tú dices, es súper inconsistente porque, claro, hay explicaciones, pero estas explicaciones no hacen sentido con otras cosas que están pasando simultáneamente. Por decirte, en el mismo Endgame, te dicen lo mismo que te dije hace un momento. Se basa en la teoría de los múltiples mundos, en el que tú viajas en el tiempo, no viajas a tu misma línea temporal. En ese caso, ¿cómo devuelves las gemas al mismo tiempo? Digamos que lo puedes hacer, ok. Entonces, el Capitán América o el Steve Rogers que se queda en el pasado con ¿cómo se llama su amor? Con Peggy, le iba a decir Becky, no sé por qué. La tía Becky. La tía Becky es de otro multiverso. Cuando se queda con Peggy, él Sí, se llama Becky. no aparecería en la misma línea temporal, debería aparecer en otra línea temporal. ¿Cómo solucionarías esto? Dirías, no, es que al mismo tiempo otro Steve Rogers de otro universo viajó en el tiempo a la línea principal de los Avengers. Funciona no muy bien, pero digamos que tendrías una respuesta a cómo está funcionando esto o cómo realmente lo logra. Pero la idea que maneja Endgame es justamente esta. El momento en que toman las gemas siquiera, o sea, de hecho, el simple hecho de haber viajado en el tiempo ya te mandó a otra línea temporal. O como decíamos hace un momento, creas una nueva línea temporal. El simple hecho de viajar hace que creas una nueva línea temporal que no afecta a la tuya. Es una lado. Y en muchas de esas pasaron cosas parecidas a la línea original o completamente diferentes. Por ejemplo, la línea en la que Thanos viaja desde su tiempo hacia el futuro. En esa línea temporal en la que él viaja, ya no hay Thanos, ya no hay Endgame, ya no hay nada de eso. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Así también tienes los capítulos de What If, que dices, no, mira, aquí pasó este detalle diferente y por eso es una línea completamente diferente. Como te digo, y sí hay pequeñas inconsistencias. Por ejemplo, el viaje de Steve es el que más me confunde, pero podrías decir, no, es que tú no entiendes, el man se mueve y así, no sé, y como sé. Y te inventas cualquier cosa, al final del día son cómics, entonces dices... Sí. Que él tiene un superpoder que es muy importantísimo y es el poder del guión. Claro. Entonces a no pueden ganarle nada, ni la física, ni nadie. Y a propósito del Capitán América, ¿consideran ustedes que la criopreservación es una forma de viaje en el tiempo? Por supuesto, yo creo que sí.
Sí. Fry viajó 1000 años al futuro a través de la criopreservación. En Futurama. Capitán América viajó, ¿cuánto viajó? ¿70 años? 70 años, sí. Sí. Desde la época de la Alemania nazi hasta nuestros tiempos, se pegó un viajecito congelándose. Y yo creo que es un viaje en el tiempo, definitivamente. Otro tipo de viaje, no es tan fantasioso, pero finalmente... Oye, eso quiere decir que al final de Endgame, perdón que vuelva a esto, el Steve Rogers viejo tiene aproximadamente 150 años. Más de hecho. Mucho más incluso. Claro. Sí. Te das cuenta que vive, o sea, bueno, una parte pasó congelado, digamos, y se no cuenta, pero luego viaja de nuevo y vuelve a pasar todo el tiempo normal. Sí, ves, yo por eso hablaba de inconsistencias que ni los propios hermanos Russo que están detrás de la concepción de la película han podido explicar. Y claro, como es tan linda la película y tiene personajes tan entrañables, te olvidas de esas cosas, pero ya cuando te pones súper quisquilloso encuentras estas cosas. Es que ahí tienes eso, a ver, es que esa es la cosa. Cuando la historia está bien contada, las inconsistencias no son inconsistentes, o sea, realmente no resaltan. El problema es que cuando una película patalea, esas inconsistencias saltan como flashes rojos y ahí es cuando me destrozan el cerebro. Como tú dices, sí, esta vez es inconsistente, pero la película está tan bien contada que realmente no te importa, o sea, tiene que llegar alguien a decirte, no, mira, son mundos paralelos, es que, pero el rato que tú estás viendo la película es... Claro. No tienes tiempo de pensar en eso. No tienes tiempo de pensar en nada, ¿no? Como dice John Henry, Calle, un hechicero lo hizo. Claro, es la mejor justificación. Exactamente. Sí. Bueno, y ya vamos cerrando porque ya hemos avanzado bastante con el programa. Y para hacer este cierre yo les tengo una pregunta trascendental. Queridos Mauri, queridos Mijines, Martín, Poli, si ustedes tuvieran la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a qué momento irían y por qué? Yo me iría al futuro porque tengo miedo de dañar algo en el pasado. Después de lo que hemos hablado de causalidad. No, y después me vaya a quedar atrapado en otro lado. Yo mejor viajo al futuro y veamos qué hay. Yo en otras épocas de mi vida hubiese dicho que viajaría al pasado para conocer personajes históricos que me parecen fascinantes, de los cuales solo he podido leer, pero creo que ahora viajaría igual al futuro y quisiera, digamos, acentuar mi decisión en que a mí la película Interestelar me voló la cabeza. Yo sé que estamos hablando de cómics, pero quiero hacer un comentario muy breve sobre Interestelar, porque también habla de viajes en el tiempo. Soy fanático de Christopher Nolan, esa película es lindísima. Ahí tienes un viaje en el tiempo, primero a través de un agujero de gusano, que hoy por hoy no han sido comprobados todavía, pero hay muchos estudios que, digamos, enfatizan en que podrían ser reales. También tienes un viaje en el tiempo a través de un agujero negro. Hay muchas teorías, y bueno, ustedes saben mucho más que yo, que plantean que del otro lado de un agujero negro eventualmente habría un agujero blanco que expulsa, no sé si el término es agujero blanco, pero es algo que expulsa todo lo que se chupe el agujero negro por su fuerza de gravedad, sale expulsado en otra dimensión, en otro universo, o no sé. Entonces, ¿por qué viajaría al futuro? Porque en esta película a mí me encantó el hecho de que en un futuro súper, súper lejano, en el cual la Tierra, por ejemplo, ya está destruida por el efecto del calentamiento global, podría haber la suficiente tecnología como para crear un agujero de gusano, volver al pasado y permitir que la gente de la Tierra no salve el planeta porque es insalvable, pero que de alguna manera logre salir, digamos, del planeta para conquistar otros planetas y poder seguir evolucionando como civilización. Yo por eso me iría al futuro, porque de alguna manera quisiera saber qué pasa y de alguna manera quisiera saber si es que puedo ayudar a eventos del pasado. Oh, me encanta. Mauri. Bueno, a mí me pasa en cambio lo contrario, ¿no? Antes yo me hubiese encantado poder viajar al futuro igual, o sea, yo creo que en unos 20 años ya la especie humana tendrá colonias a lo largo del sistema solar, no solamente en Marte, sino también en las lunas de Saturno, de
de Júpiter también, donde puede haber, ¿no? En Europa, en Titán, en Encélado. Pero, no sé, yo he sentido una gran pasión por la historia, ¿no? Y me encantaría volver a las batallas. A mí me gusta mucho la mitología griega, toda la cultura griega. Yo digo, volver a la batalla de Maratón o de las Termópilas y poder ver ahí al gran Leónidas con sus 300 soldados sería excelente. Creo que ahí sí es que se pudiera, ¿no? Y no se crearía ninguna paradoja, tal vez, si lo hiciera el pasado. Me encanta, qué interesante, por favor. ¿Y Valeria? Yo. ¿Y Valeria? Para mí es súper complejo decidir, pero me da mucho miedo viajar al futuro, les soy franca, me da miedo lo que podría haber, sobre todo porque en teoría tendría que regresar al presente. Entonces ya no. Qué pereza. Qué pereza. Así que definitivamente mi viaje sería al pasado y me gustaría mucho, mucho, mucho estar justo en el tiempo de Galileo. Siento un amor profundo por este sujeto. Me gustaría tener la posibilidad de conocerle, de admirarle. Yo viajaría a ver a Galileo y hasta creo que le lamería, o sea, porque me muero si le veo, es como adolescente viendo a Justin Bieber, así. Que valga la pena ese viaje en el tiempo. Si ya vine hasta acá, te vengo a lamer. Y no me voy de aquí sin haberte lamido, Galileo. Sí, así es cuando se experimenta la vida a través de los 5 sentidos. Y bueno, muchísimas gracias, queridos mijines, Martín, Poli, muchísimas gracias, querido Mauri, por sus aportes, como siempre, tan brillantes, tan entretenidos. Muchas gracias a la comunidad, a todas las personas que se conectaron esta noche. Les recuerdo que este es el segundo programa de 3. La próxima semana, el día jueves, a las 8 de la noche, daremos cierre con el último evento dentro de lo que era la trilogía de la ciencia detrás del cómic, que se va a encargar de hablar de la parte científica en el universo Marvel. Por favor, no se lo pierdan. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una linda noche. Un fuerte abrazo y bueno, que aprendamos a manejar con responsabilidad el tiempo hasta que se inventen los viajes en el tiempo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao.